Historia de la educación a distancia. Del origen de la educación a distancia, en realidad hay distintas versiones al respecto. Distintos autores remontan los orígenes de esta modalidad hasta las más antiguas civilizaciones. De alguna forma teórica puede ser tomadas los remotos tiempos en que aparece la escritura, pues sin haberlo planeado, nuestros antepasados propiciaron la transmisión de un mensaje a través de un medio escrito y hacia personas que se encontraban distantes en tiempos y espacios, ofreciéndoles un conocimiento que bien podemos concluir como aprendido. Entre estas civilizaciones vale destacar las suméricas, egipcias, griegas, romanas, entre otras. La educación a distancia organizada comienza en los siglos XVIII y XIX, donde se evidencian las primeras experiencias de cursos ofrecidos por correspondencia a personas que por distintas condiciones no tenían la posibilidad de recibir la educación de manera tradicional. En la enseñanza por correspondencia podemos encontrar el antecedente remoto de la educación a distancia, donde el oferente asume la responsabilidad de entregar unas lecciones en papel, generalmente vía correo postal, y esa era toda su responsabilidad. No asumía el control integral del proceso educativo, es decir, no había seguimiento, interacción, control, ajuste, etc. Simplemente se reducía a vehiculizar la oferta de unas lecciones a través de material impreso. Más tarde, en Suecia se anuncian en inglés la oportunidad de aprender redacción por correo y en 1840 introducen en el Reino Unido las enseñanzas de mecanografía junto al estudio de las escrituras por Isaac Pitán, quien utilizaba para ello el correo. Así, en el año 1946 se creó la primera universidad a distancia, la UNISA de Sudáfrica. En 1947, a través de Radio Soweto, se transmitieron clases magistrales con regularidad y sistematicidad en casi todas las materias literarias de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de París. En 1962 se inicia en la península ibérica una experiencia de bachillerato radiofónico y la Universidad de Delhi organiza un departamento dedicado a los estudios por correspondencia. Desarrollo de la educación a distancia en Colombia. Fue precisamente en Colombia donde nació un modelo genuinamente latinoamericano con las llamadas escuelas radiofónicas, iniciando por la ACPO, Acción Cultural Popular. En 1947, a través de Radio Sutatensa, programas radiales fueron posteriormente apoyados por el periódico El Campesino, bibliotecas rurales y cartillas básicas de acompañamiento. En Europa Occidental, como en América del Norte, la educación a distancia apareció y se desarrolló en las urbes industriales del siglo XIX. Su propósito era brindar una oportunidad educativa a las minorías laborales que debido a diferentes causas se vieron imposibilitadas de asistir a las escuelas ordinarias. Así, iniciaron los primeros cursos por correspondencia sobre minería y prevención de accidentes mineros, de Thomas Foster, en respuesta a la falta de los conocimientos técnicos fundamentales entre los obreros, que condicionaban terribles y frecuentes accidentes en una de las más ricas regiones carboníferas de Pensilvania. Su objetivo esencial era capacitar a los obreros sin que estos abandonasen sus labores habituales. En el ámbito latinoamericano y en la región centroamericana, las universidades de educación a distancia se desarrollan en la década de los años 70 con la creación de la Asociación Argentina de Educación a Distancia,
A partir de entonces, dicho movimiento se extendió en Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Nicaragua. La primera acción formal para impulsar la educación a distancia como modalidad educativa produjo en 1938 en la ciudad canadiense de Victoria, donde tuvo lugar la primera Conferencia Internacional sobre la Educación por Correspondencia. Asimismo, en 1939 se fundó el Centro Nacional y Enseñanza a Distancia en Francia, que en un principio atendió por correspondencia a los niños que habían podido escapar de la guerra y huir hacia otros países. Factores que incidieron en el desarrollo de la educación a distancia. Avances sociopolíticos. En el primer lugar estuvieron los avances sociopolíticos de la época, la demanda social en la educación junto con la explosión demográfica, consiguieron el deterioro de la calidad educativa. Por otro lado, los cambios sociales provocados por las guerras y revoluciones obligaron a la sociedad a buscar formas más económicas de educación y la descuidada formación educativa en sectores sociales menos favorecidos ayudó también a formas más viables y accesibles de esta. Relacionado con este desarrollo, Humboldt, político autor que ayudó a sentar las bases de la moderna educación a distancia, dio impulso a la modalidad proponiendo su teoría de la conversación didáctica guiada, donde comienza a darle importancia, además de las lecciones escritas, a la comunicación del alumno. Él destaca la importancia del diálogo docente-alumno y propone el establecimiento de una conversación simulada con los alumnos que asegure la motivación y el progreso de los estudiantes, superando los planteamientos basados únicamente en el trabajo sobre textos estandarizados y formas de comunicación impersonal. Teniendo en cuenta el valor que hoy le asignamos a la interacción, todos volvemos a recordar que Holberg fue el que realmente introdujo en la primera educación a distancia la necesidad de una comunicación interactiva entre el que enseña y el que aprende. Necesidad de aprender a lo largo de la vida. En segundo lugar, se vio la necesidad de aprender a lo largo de la vida, más allá de los primeros años escolares, buscando el perfeccionamiento de sus labores y la actualización de sus saberes para la competitividad laboral, de manera que se inspira con ello la educación permanente como el nuevo panorama de la educación. En tercer lugar, la carestía de los sistemas convencionales se hizo evidente en la educación presencial. Exigía un determinado tiempo y espacio, así como mayores recursos e instalaciones, situación que se hacía cada vez más difícil de cubrir económicamente, por lo que se hizo vencer estas condiciones con nuevas propuestas metodológicas, que economizarían la inversión educativa dando oportunidad a todos. Avance en el ámbito de las ciencias de la educación. En cuarto lugar, las diferencias del sistema convencional para atender a la diversificación y ampliación de la población educativa en el crecimiento exponencial del conocimiento y las exigencias de las demandas sociales obligó a que surgieran avances en la ciencia de la educación, las que posibilitaron una planificación cuidadosa de la utilización de recursos y una metodología que potenciara el trabajo autónomo y con ello la personalización y significación del aprendizaje, donde no se hacía exclusiva ni esencial la presencia directa del tutor. Transformaciones tecnológicas. En quinto lugar llegaron las transformaciones tecnológicas que permitieron reducir las distancias, siendo también causantes del avance de la enseñanza-aprendizaje no presencial, lo que posibilita suplir
e incluso superar la educación presencial con la utilización de altas tecnologías para ampliar los medios informativos y comunicativos entre el profesor y el estudiante, como entre los mismos estudiantes. Etapas. Tradicional. A través de los materiales impresos, el correo postal era el medio por el cual la gente se comunicaba sin importar el lugar. Se llamó inicialmente la era de la correspondencia. Se empezó a educar a los individuos a través de mensajes por correspondencia. Es la llamada analógica, donde comienza a aparecer los medios que acortan las distancias: periódicos, revistas, radio, televisión, videos. Los programas educativos son más elaborados y un alumno puede optar entre distintas posibilidades, según la mayor o menor adaptación a uno u otro medio. Esta clase de educación se daba a través de correspondencia, con horarios establecidos para las clases, donde el individuo inicialmente aprendía cosas muy básicas como leer, escribir, restar, sumar y multiplicar, pero con inconvenientes, pues no existía la participación colectiva o no podían interactuar alumno-profesor. La digital, donde se incorpora la informática y las comunicaciones satelitales que hacen la educación a distancia un proceso interactivo, personalizando la educación a las formas y tiempos de cada estudiante. El alumno pasa a ser el sujeto creativo de su propio aprendizaje, con la guía permanente de su tutor. Campus virtual. Es una plataforma para dictar cursos y gestionar material educativo en entornos privados a través del Internet, ideal para escuelas, instituciones, empresas o consultoras que deseen impartir cursos a distancia o apoyar la capacitación presencial. Se compone de un conjunto de herramientas web que facilitan la interacción docente-alumno y enmarcan sus actividades, permitiendo un seguimiento global de las clases y los contenidos. A grandes rasgos, la educación a distancia ha transitado por las siguientes etapas principales. Década de los 60. Se utilizaron básicamente materiales didácticos impresos. Se conforma la universidad a distancia. Década de los 70. Se emplea la televisión como medio de educación junto a otros medios audiovisuales como filminas. Década de los 80. Se usa sistemáticamente la computadora. Década de los 90. Se utilizan las redes, la informática y las telecomunicaciones en la docencia. Hoy en día nos encontramos en una enseñanza que recurre a las tecnologías interactivas, multimedia y a diversos soportes de información.